Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Para todas las personas que están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es tremendo privilegio poder contar con personas nuevas que capten nuestra señal, nuestra idea de programa, puesto de que nuestro deseo es coadyuvar en el conocimiento de tantas personas que en este momento desconocen la realidad de las cosas que estamos viviendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos, y que además han sido manejados y manipulados por esa media tan virulenta, tan del mal, tan izquierdista, que manejan los medios y que esa es la información de que esas personas reciben. Si usted está con nosotros por primera vez, pues por supuesto le invito a que se suscriban aquí en el canal con nosotros, y lo más importante del tema es que comparta, que esta información pueda llegar a tantas personas que a través de suyo pudiera ser un portavoz de abrirle la mente de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar. Hoy estamos a menos de 74, 75 días de una raya real, no una raya roja para pasar o no pasar, no, esta es una raya real de lo que tenemos en este momento delante de nosotros y que conlleva un riesgo visceral, un riesgo de incalculables en este momento poder definir a qué nos enfrentamos realmente. Nos enfrentamos a la oscuridad, nos enfrentamos a un tema que pone a riesgo el futuro de nuestra familia, que pone a riesgo las bases de esta nación, nuestro hogar. Y que si nosotros no damos cabida a el entendimiento de lo que estamos a punto de perder, estamos a punto de ganar, estamos a punto de perder. Esa es la raya en este momento, y que nosotros tenemos que hacer hincapié de que esto va contra nuestros intereses, que esto va contra nuestros principios, y esto va sobre el futuro de nuestra descendencia. Si eso lo tenemos claro, el objeto de este programa va a tener pues el deseo de lo que nosotros estamos propiciando y que estamos tratando de comentar con usted. Y estamos hablando de una amenaza silenciosa que se ha venido infiltrando continuamente, voluntariamente, perspicazmente. Y hoy el tema fundamental que quiero comentar con ustedes es sobre esta amenaza sigilosa que ha venido penetrando continuamente todos los estamentos de nuestra sociedad. Digo sigilosa porque es calladito, contundente, pero sumamente efectivo, porque han infiltrado a todos los valores de esta nación que la pone en riesgo. El riesgo y pensamiento de los padres fundadores, que trajeron a ellos la idea que ha perdurado en esta nación y que es mandatorio de nosotros honrar, preservar y defender. Defender, porque si esto cae, caemos nosotros. Si esto cae, caemos nosotros, y si nosotros caemos, cae nuestra familia. Así que imagínense el daño que esta penetración comunista, que esta penetración sigilosa, vendiéndonos la idea del socialismo, que nos quieren imponer doctrinas ajenas, y lo hacen a través de nuestros hijos, a través de las escuelas, de los medios de comunicación, las películas, los videojuegos, que también están penetrados por el wokismo, por la teoría de género, por todas esas cosas que los estamos viendo, que lo estamos palpando el día a día en nuestra forma de vivir, con nuestro entorno, con nuestros trabajos, con nuestra familia,
pero que nos tiene a nosotros inmovilizados. Parece que no sabemos cómo actuar. Y eso, mis amigos, es, la palabra no la encuentro. Sería crucial que entender que estamos en riesgo. En tiempos de cambios y desafíos tan importantes es encender esto, que entendamos que lo que está en juego y de lo que podemos perder. En conversando con ustedes, quisiera explorar por qué el comunismo con sus ideologías que ha logrado echar raíces en nuestra sociedad y que venimos nosotros con la experiencia de ese veneno en nuestros países y que llegamos acá con la intención de que eso no nos muerda. Y si nosotros no queremos que a nosotros nos muerda, tenemos que preocuparnos y tenemos que activarnos para evitar que ese comunismo que usted y yo conocemos no penetre aquí. Ya estamos penetrados. Esas ideologías ya están entronizadas en nuestra sociedad. Lamentablemente, hay que decirlo así, estamos perdiendo la guerra y la estamos perdiendo en una forma bochornosa. ¿Sabe por qué bochornosa? Porque usted vino huyendo de eso y una vez que está aquí lo está viendo y la mayoría de nosotros estamos como frisados, estamos como tupidos, que el buen vivir que nos ha producido el vivir en esta nación se está convirtiendo en nuestro veneno, en nuestra desidia, nos está convirtiendo en ese tolerar y las consecuencias son que el 5 de noviembre vamos a pasar esa famosa raya imaginaria a un mundo desconocido. Digo desconocido porque la proporción de lo que se va a destruir en esta nación al elegir a personas incorrectas, a personas no probas, a personas que usted tiene que despertar. Usted tiene que despertar a su familia. Usted tiene que despertar al que tiene al lado, a su vecino. Coger el teléfono y llamar. Buscar la manera de entrar en los foros de micrófono abierto y denunciar. O usted puede, en estos 75 días que quedan para esa raya, que usted tome el sartén, tome las riendas, tome el control y salga a defender a su familia. No vamos a ir el 5 de noviembre a elegir un presidente, eso es per se, ya eso lo sabemos. Vamos a elegir el futuro de nuestra familia. Vamos a elegir la seguridad de que nuestra descendencia tenga un camino que no vivimos nosotros en nuestros países con el comunismo. Para las personas que llegaron aquí huyendo del comunismo, este mensaje debería ser el detonante para que exploten y se pongan activos en las cosas que hay que hacer. Aquí no estamos pidiendo a usted que utilice la violencia. No, aquí no preservamos no es la palabra preservamos, inducimos a que haya un problema de violencia. Preservamos la paz, preservamos la tranquilidad, preservamos el uso de nuestra mente para que con esas armas, que en este momento es el arma más poderosa que tenemos a través de la primera enmienda y la segunda enmienda, que es ejercer libremente nuestro pensamiento y nuestro derecho al voto.
porque nosotros votando estamos utilizando una herramienta que otorga el sistema, que el sistema se lo quita o lo manipula en los otros países, pero que sí aquí podemos ejercerlo todavía. Pero es que el punto no termina ahí, mis amigos. Nosotros tenemos que ir a votar y tenemos que ir a defender ese voto. Y la única manera de defender el voto es esperar allí, en las mesas de votación, en los precintos, que las autoridades de esos precintos certifiquen la elección. Si nosotros nos vamos para la casa con el sentido triunfalista que ya ganamos las elecciones, porque lo vivimos en el día a día de nuestro entorno, que todo el mundo está Trump, 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 y se une Kennedy y el otro por allá, y si nosotros nos ponemos ese canto de sirena, que en otras circunstancias serían valederos, pues irnos para la casa y esperar los resultados. Pero ese no es el caso de ahora. El caso de ahora es que tenemos que no solamente ir a votar y ir a votar masivamente, o como le he dicho siempre en una forma un poco graciosa, tenemos que llevar hasta el gato a que vaya a votar. Porque como sabemos que el gato no cuenta, pero lo utilizo como analogía, porque estos degenerados nos demostraron que ellos llevaron a todo el mundo que existían o no existían o estaban muertos y los llevaron a votar. Y nos dieron el madrugonazo esas elecciones anteriores, cuando nos fuimos a la medianoche confiados, felices y contentos, con una sonrisa de oreja a oreja, que habíamos ganado, y a las 3 de la mañana, por obra y gracias mágicas, perdimos. Y eso, si nosotros lo permitimos esta próxima vez, porque estos tipos están empeñados en aniquilarnos, de cambiar nuestros valores, de acabar con la sociedad tal como nosotros la percibimos. Y eso es lo que exponemos en la raya. 5 de noviembre habremos ganado. 5 de noviembre habremos ganado, pero se robaron la escalera y quedamos. Mi amigo, la penetración comunista no es un concepto abstracto, ni una amenaza lejana. Es real y la estamos viviendo en cada rincón de nuestra sociedad. Desde la educación de nuestros hijos, como le dije un momento atrás, hasta las políticas gubernamentales, esas ideas que en su núcleo promueven igualdad, una igualdad forzada, nos las quieren imponer. El de al atrás es igual a mí, el de adelante es igual a mí, el de al lado es igual a mí, y así. ¿Y saben qué? Ese concepto un poco utópico, no, utópico total, no tiene cabida en una realidad, porque usted se esforzó, usted se levanta temprano, usted diligencia sus obligaciones familiares, usted sale a trabajar, a sudar la camisa. Y cuando digo usted, para caer en el sentido amplio de hasta la verborrea que estos degenerados usan, usted, me refiero caballero, dama, pero estamos hablando de personas racionales. Estamos hablando usted como ente, como persona, cabeza de familia o integrante de familia. Esos núcleos comunistoides que lo que promueven esa igualdad favorece a los individuos que no tienen educación porque no se esforzaron en tenerla,
porque la educación ha estado presente para que la podamos tener, o que viven de las drogas, o viven del jueguito, o viven del pensar que todo pasa por la musaraña. Yo no me puedo de ninguna manera compararme con un individuo como eso, que se levanta por la mañana, se sienta a ver telebasura, Indiovisión, que no trabaja, no porque ya no pueda o esté retirado, no, sino que cabalmente tiene las capacidades, pero que es un chupóptero de la sociedad y está esperando, porque en eso sueña y en eso maquiavela la idea para que le llegue el gobierno con el welfare y lo mantenga. El gobierno propesa ese concepto que cale también en usted y en lo suyo. El gobierno quiere controlarlo a usted. El gobierno quiere que usted sea también un chupóptero. Y cuando todo el mundo esté dependiente del gobierno, pero el gobierno que es un parásito de nosotros, colapsa. Y viene la ruina que hemos vivido en nuestros países. Ellos lo primero que buscan es aniquilar nuestra libertad individual. Y con eso han comenzado desde hace mucho tiempo. Para eso ellos han trabajado diligentemente en las universidades, han trabajado en plataformas, pero súper activas, de adoctrinar a nuestros jóvenes con visiones quiméricas, utópicas. Si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de tener el puerco y cochino manifiesto comunista, que se da cuenta de que eso es un maravilloso canto de sirena, que vive tantas utopías que la gente se deja abrazar porque va a ser un gobierno que te protege, que te da, que te da, que te da, que te da. Pero colapsa cuando la gente que trabaja, la gente que produce, han sido estrangulados de tal manera que ya no producen y el gobierno que no produce nada, que es un vampiro, ya entonces no tiene nada que darle a todos los que viven del welfare. Y usted está viviendo, rememorando lo que usted salió huyendo de su país. Que si usted no determina actuar, ese legado se lo está transmitiendo a su familia, a sus hijos, a sus nietos, que no vivieron eso, pero que usted los va a poner a que lo vivan. La narrativa dominante es marginar a todos y ridiculizar cualquier voz que hable de esto. La mía la fue censurada hace poco, pero eso lo hacen en todos los niveles, porque ellos necesitan destruir el estándar moral, el estándar forma de vida, el estándar de lo que nosotros añoramos y por la cual trabajamos. Póngale el nombre que usted quiera, el sueño americano, el sueño de ver a su familia próspera, el ver a su familia salir adelante. Todo ellos lo tienen y es un plan bien orquestado para erosionar esas bases de esta sociedad en donde vivimos y imponerlos conscientemente nosotros el comunismo. Usted se ha puesto a pensar qué es lo que buscan realmente estas personas. Usted ha definido realmente qué es lo que ellos están tratando de lograr con esta penetración. Haga un acto de pare su pensamiento y analice qué cree usted que estos individuos solamente buscan. Tener el control, tenerlo a usted
agarrado por el pescuezo, dominar su familia, todo eso es parte del plan. Pero la parte principal de ello es desmantelar cualquier manifestación de los padres fundadores que construyeron a esta nación. La libertad de expresión, la propiedad privada, el derecho a la vida, el respeto a las tradiciones y sobre todo el objeto es separar a la familia, no tenerlas unidas, puesto de que tener unida a la familia es tener unido a la nación. Y ellos, como quieren darle el vuelco a esta nación, hay que aniquilar el pensamiento de los padres fundadores, desarraigar esos pensamientos que nosotros tenemos delante de nosotros, que los llevamos inmersos, que en eso nos llenamos para decir, we the people, nosotros el pueblo, porque estamos amparados por ese legado que trajeron los padres fundadores. Esas ideologías del mal están tratando de entronizarse dentro de nosotros, reemplazar esas vivencias, esas esperanzas por la cual creemos y estamos convencidos, legados por los padres fundadores, a una visión de igualdad que niega esas libertades individuales, que promueven otra vez nuevamente el deseo del colectivismo, y todo eso es la receta para el fracaso. Y es el fracaso que nosotros vamos a permitir que llegue a nuestra familia. Para mí el comunismo ya llegó y ha dejado su huella de destrucción y miseria, que aparte lo hemos visto en todos los lugares que hemos nosotros vivido o que nuestros vecinos han venido y nos han hecho copartícipe de todas esas vivencias del mal. Y nosotros tenemos esa experiencia, pero no está pululando en nosotros para defenderlo. Si nosotros permitimos que estas ideas se arraiguen en esto, en nuestra forma de vida, estaremos traicionando el legado de libertad y justicia que nos fue legado. Es por eso que debemos resistir, mis amigos, con toda nuestra fuerza, porque nuestras familias están en riesgo. Cualquier intento de imponer estas agendas en nuestra vida cotidiana son nuestros enemigos. Y eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Y es aquí donde entramos nosotros los ciudadanos, nosotros los patriotas, nosotros que creemos en la grandeza de nuestra nación. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Mientras estas fuerzas destructivas avanzan, nosotros debemos levantarnos, organizarnos, activarnos y sobre todo enfrente de nosotros en los próximos 75 días que quedan, nuestro único gol es: tenemos que ir a votar en forma masiva y tenemos que ir y llevar hasta el gato, porque cada voto, mis amigos, va a contar en estas elecciones. Fíjese lo que acaba de suceder en las votaciones en el condado nuestro, en el condado de Miami-Dade, donde el porcentaje de votaciones es ridículamente vergonzoso. ¿Por qué? Porque todo el mundo está tranquilo viviendo el sueño americano y lo primero es que, wow, nosotros ya ganamos, porque cuando vemos los rallies de Trump, hablamos con la gente en la calle, whatever. Y dijimos, ¿para qué vamos a ir a votar si fulanito y menganito y mi vecino y Gustavo fue a votar? ¿Para qué voy a ir yo? Un voto no importa, un voto no va a definir. ¿Y sabe qué? Un voto en esta vez sí va a definir, porque tienen que haber millones de votos auténticos
Y entre esos millones de votos auténticos está el suyo, el de su familia votante, el de sus vecinos con capacidad de votar y que usted no los llevó a votar. Esto no es una simple elección, mis amigos. Esto va más allá. Esto es un referéndum sobre el futuro de nuestra nación, de nuestro hogar. Así que no podemos permitir que aquellos que desean destruir nuestro estilo de vida se apoderen de los mecanismos de poder. Por eso les insto, enfóquense en el voto y observen estas personas, por decirle un nombre que no se merecen, porque son engendros del mal, que están siendo puestos ahí, sabiendo todos que son ineptos, corruptos mentales, amorales, que odian a los Estados Unidos, como este individuo, el Tin, gobernador de su estado, que permitió todas las ignominias que todos nosotros conocemos. Así que nosotros tenemos que ejercer nuestro mecanismo de ir a votar porque ellos quieren apoderarse de ese mecanismo y si lo logran, robarse la escalera. Y como les dije, y quiero reiterarlo y reiterarlo y reiterarlo tantas veces como pueda, que no es solamente ir a votar y ir a llevar hasta el gato, es que hay que defender al voto. Hay que asegurarse de que cada voto sea contado y sea contado con la verdad. Que cada elección sea justa y para eso tiene que haber la verdad y la pulcritud y que nuestros derechos como ciudadanos sean respetados. Nosotros no podemos permitirnos una vez más que hay que utilizar la palabra para que la inteligencia artificial no nos censure. Nosotros no podemos permitir, mis amigos, que nos roben la escalera o que manipulen o pongan en riesgo con ese acto a nuestra forma de vivir republicana, con democracia, porque eso es lo que ellos pretenden, eso es lo que ellos quieren y eso es lo que nos quieren quitar. La libertad, mis amigos, no es gratis y nuestros derechos vienen con responsabilidades. Si no nos levantamos ahora, si no cumplimos con nuestro deber de votar y defender esos votos, vamos a perder. Por más que tengamos el ganador garantizado, la apatía es nuestro enemigo más grande que podamos enfrentar. No son estos degenerados. El enemigo somos nosotros si nosotros no entendemos que estábamos bajo el control de ellos por la apatía. Nosotros tenemos que dar un salto cuántico como el famoso cuántico salto que hizo en la película aquella otrora La ballena. Free Willy saltó. Nosotros tenemos que saltar porque nosotros estamos a punto de perder. El lujo, mis amigos, de la ignorancia no nos lo podemos dar. Todo está sucediendo delante de nosotros. Nosotros tenemos que recordar que esta nación fue construida sobre la base del sacrificio de inmensos hombres y mujeres que dieron sus vidas para que nosotros ahora lleguemos aquí, vivamos aquí y que nos
lo desentendamos de todos esos inmensos sacrificios. Nosotros no podemos fallarle a esas personas. Nosotros no podemos fallarle a esos pensamientos, a esos conceptos. Nosotros no podemos fallarle a nosotros. Nosotros tenemos que activarnos ahora, porque el futuro está en esa raya. Dentro de 75 días y ves contra usted y nuestras familias. Simplemente quiero hacer un comentario en voz alta, porque todo esto ustedes ya lo conocen y usted ya lo sabe. Es sobre estos individuos que están aquí, que sin ningún amor por esta nación pretenden gobernar. Personas que han demostrado ineptitud en los puestos que están en este momento inmersos. Tenemos el caso de la mala, que es muy mala, la Kamala, en la cual, siendo vicepresidente de esta nación, que ha tenido 3 años y medio para demostrar todas esas bondades que dicen tener ahora, y que va a bajar precios y que va a hacer y que no sé qué y que no sé cuánto, pero durante los 3 años y medio, o tenemos a Tintri Tintín, gobernador de su estado, y usted sabe todo lo que se vivió en esos estados. Cuando la historia de St. Floyd. Doctrinas que enaltecen a delincuentes y tratan de borrar a personas de bien, a personas que aman a esta nación, a personas que se preocupan por el bienestar de su familia. Estos son estos dos individuos que tenemos aquí. Eso es lo que usted quiere para presidente y vicepresidente de esta nación. Es usted el que quiere que estas personas dirijan el futuro de la nueva nación que estos individuos, porque ellos simplemente son los títeres de una maquinaria, que esa maquinaria quiere imponerle para esta nación. Patriotas, amigos, este es un llamado a la acción. No es solo que estamos luchando por el presente, sino estamos luchando por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Si nosotros no lo entendemos, nosotros no podemos perder ni siquiera un centímetro de esto que es nuestras convicciones. Nosotros no podemos permitir que estos degenerados venzan. Y para eso tenemos simplemente que recordar y asegurarnos que el legado de libertad, de dignidad y de orgullo nacional que nos fue dado, que nos fue legado testamentariamente por los padres fundadores, está vivo y que debe continuar. No les voy a robar más tiempo. El futuro de los Estados Unidos de América, el futuro de su familia depende de cada uno de nosotros. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Lloro por lo que está sucediendo y solo le pido a Dios que nos bendiga a todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta una próxima oportunidad. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so